Historia de la meningitis. La primera vez que se describe la meningitis epidémica fue para el año 1805, cuando el Dr. Gaspard descubre el cuadro clínico de meningitis durante la epidemia en Ginebra, Suiza. El microorganismo causal logra ser cultivado e identificado en 1887 por el Dr. Anton, el cual identifica diplococos gram negativos con forma de grano de café al interior de piocitos obtenidos desde el líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis. El microorganismo se ha reclasificado como Neisseria meningitidis, el cual es el agente etiológico más frecuente e involucrado en el desarrollo de este síndrome. En la Primera Guerra Mundial se observa que el porcentaje de reclutas portadores de la bacteria aumenta significativamente en periodos de mayor hacinamiento. Hacia el final de esta década se publican los primeros resultados del tratamiento de la meningitis aguda con sulfonamidas, intervención que logra disminuir la letalidad a un 15%. Lamentablemente, en menos de 5 años surge una resistencia a las sulfonamidas, los cuales los antibióticos se vuelven insuficientes para controlar el problema en la población, y surge una nueva estrategia que es el desarrollo de vacunas contra el meningococo. Es para 1970 que se inicia exitosamente el uso de la primera vacuna contra Neisseria meningitidis serogrupo C. Para conocer qué es meningitis tenemos que recordar que el cerebro y la médula espinal están rodeados de 3 membranas llamadas meninges, las cuales constituyen la envoltura protectora y amortiguadora que sostiene el sistema nervioso central. Ellas son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la aracnoide y la pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo, siendo así que meningitis bacteriana se describe como un proceso inflamatorio del espacio subaracnoideo y de las lectomeninges que envuelven tanto la médula espinal como el encéfalo. Epidemiología. En Venezuela, para el año 2010, meningitis se ubicaba en el puesto número 22 en mortalidad general, siendo el 49.2% niños. Se estiman 170.000 defunciones cada año en todo el mundo por meningitis bacterianas. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis son responsables en la mayoría de los casos. Neisseria meningitidis es la única bacteria que es capaz de producir epidemias. Los serogrupos B y C han sido los predominantes en la región de las Américas. Factores que influyen en la susceptibilidad a la meningitis. Factores del huésped. Tenemos déficit en los mecanismos de defensa, edad y sexo. Factores ambientales. Áreas endémicas, casas y guarderías. Clasificación de la meningitis. De acuerdo a su etiología, principalmente bacteriana y viral. También tenemos por tuberculosis, meningitis micóticas, meningitis no infecciosa, por fármacos y enfermedades oncológicas como la leucemia. De acuerdo a su evolución, se clasifican en agudas, subagudas y crónicas. Las agudas, casi todas las bacterias. Los síntomas abarcan entre los 7 días o menos. Las subagudas, por hongos como el cándida, y también algunas bacterias. Los síntomas abarcan entre 7 días a 4 semanas. Y las crónicas, como la meningitis por tuberculosis, tienen una duración mayor a las 4 semanas. Etiología bacteriana. La dividimos por edades etarias. En los recién nacidos, los patógenos más frecuentes son Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Enterococo, Streptococcus agalactiae y Listeria. En lactantes y preescolares, Bacillus gram negativos, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. En los niños de 3 meses a 5 años, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. Y en los escolares, los más frecuentes son Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. En la etiología bacteriana, en otras situaciones clínicas, como en la fractura en la base del cráneo, los agentes patógenos más frecuentes son Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. En la cirugía, Staphylococcus aureus y enterobacterias. En la drepanocitosis y en el síndrome nefrótico, el Streptococcus pneumoniae. Y en los inmunodeprimidos, las enterobacterias y Listeria. Etiología viral. Entre los patógenos más frecuentes tenemos el enterovirus y el virus del herpes simple tipo 2. En los menos frecuentes, el virus del herpes simple tipo 1, el virus de Epstein-Barr, parotiditis, y entre los raros tenemos los adenovirus, los citomegalovirus y el sarampión. Fisiopatología. En cuanto a las vías de diseminación, las principales tenemos la invasión hematógena, la cual es secundaria a una bacteremia, por ejemplo una bacteria que esté colonizando las vías respiratorias superiores y por diferentes factores se disemina por la sangre, coloniza e infecta a otro órgano, en este caso el sistema nervioso central, atravesando la barrera hematoencefálica.
En la invasión a través de la vía neural retrógrada tenemos las virales como el virus del herpes simple, y en la diseminación directa por contigüidad tenemos herida en cuero cabelludo por fractura craneal, infecciones en la cara y otitis media. La cascada inflamatoria se va a producir una vez que la bacteria logra atravesar la barrera hematoencefálica y el microorganismo se establece en el espacio subaracnoideo, se va a reproducir y se va a multiplicar rápidamente. Debido a la ausencia de defensas inmunitarias efectivas, ya que pocos leucocitos circulan, además de la baja cantidad de partículas del complemento inmunitario y el propio medio acuoso del líquido cefalorraquídeo que dificulta el contacto de los antígenos. Esto va a ocasionar una inflamación provocando daño a nivel local. ¿Cómo se produce el edema cerebral en la meningitis? Primero, la bacteria coloniza el epitelio mucoso de la nasofaringe, eludiendo su mecanismo de defensa y accede al plexo capilar subepitelial. También puede existir un estado de portador crónico de microorganismos colonizadores sin enfermedad o producirse una invasión rápida de las vías respiratorias. Segundo, invaden y son capaces de sobrevivir en el espacio intravascular, dando lugar a una diseminación hematógena. Al cruzar la barrera hematoencefálica, penetra en el líquido cefalorraquídeo a través de los plexos coroideos. 3. Las bacterias estando allí se multiplican en un medio con deficiente respuesta humoral protegidos por la barrera hematoencefálica, llevando así a la liberación de citoquinas y otros mediadores que inician la respuesta inflamatoria y dañan la barrera hematoencefálica, provocando una pérdida de la autorregulación cerebrovascular, una elevación de la presión intracraneal y un edema cerebral vasogénico, llevándonos a un edema cerebral. También estas bacterias pueden liberar productos biológicos y producir un edema intersticial, o liberar endotoxinas y producir un edema citotóxico. Con respecto a la clínica de la meningitis, los síntomas y signos están relacionados con los hallazgos inespecíficos asociados a una infección sistémica y a las manifestaciones de irritación meningia. Los hallazgos inespecíficos incluyen fiebre, astenia, anorexia, cefalea, síntomas de infección de las vías respiratorias superiores, mialgias, artralgias, taquicardia, hipotensión y signos cutáneos como petequias, púrpura o un exantema macular eritematoso. Se producen tres grandes eventos clínicos: un síndrome toxoinfeccioso donde vamos a tener fiebre, anorexia, astenia, irritabilidad; un síndrome de hipertensión endocraneal donde va a destacar la cefalea, vómitos, fontanela tensa, edema papilar; y un síndrome meningio con rigidez de nuca, signos de Kernight y Brudzinski y contractura muscular. En los recién nacidos tenemos síntomas inespecíficos: irritabilidad, distermia, fontanela tensa, aumento del perímetro cefálico, vómitos. También podemos encontrar rechazo al alimento, respiración irregular, palidez o cianosis, somnolencia, hipotermia o hipertermia. En los lactantes se presenta fiebre, vómitos en escopetazos, irritabilidad, hipertensión de fontanelas, convulsiones, hiperreflexia, alteraciones del estado de conciencia y llanto paradójico. En preescolares y escolares vamos a tener fiebre, cefalea, vómitos, signos de irritación meningia como rigidez de nuca, los signos de Kernick y Brudzinski. Como podemos observar en la imagen, tenemos el signo de Brudzinski y el signo de Kernick. El signo de Brudzinski es la flexión involuntaria de las rodillas y de las caderas tras la flexión pasiva del cuello en posición de decúbito supino. Y el signo de Kernick es una flexión de la cadera 90 grados seguida de dolor al extender la pierna. En los niños, sobre todo en aquellos menores de 12 a 18 meses, los signos de Kernick y Brudzinski no están presentes de forma constante. Como ya hemos hablado anteriormente, podemos tener manifestaciones cutáneas, convulsiones, artralgia, mialgias y otros síntomas. Con respecto al diagnóstico, la clínica es nuestra principal orientación diagnóstica. Podemos hacer estudios de laboratorio como hematología completa, reactantes de fase aguda que incluyen PCR, velocidad de sedimentación globular, procalcitonina y otros. También usaremos el líquido cefalorraquídeo para estudios citoquímicos, sobre todo estudiando proteínas, celularidad y glucorraquia, estudios bacteriológicos como Gram y cultivo. Para estudiar el líquido cefalorraquídeo, la prueba más habitual es la punción lumbar. La punción lumbar se hace con el fin de obtener líquido cefalorraquídeo para la tinción de Gram y el cultivo, y este es el paso más importante en el diagnóstico de una meningitis. Además, el análisis del líquido cefalorraquídeo de pleocitosis neutrofílica y una concentración elevada de proteínas y disminuida de glucosa puede aportar resultados en unas pocas horas y podría sugerir un diagnóstico de meningitis bacteriana.
Las indicaciones para la punción lumbar son presencia de signos y síntomas de meningitis, cuando el paciente tenga apariencia tóxica y se sospeche de sepsis neonatal, sospecha de sepsis en inmunodeprimidos porque cursan frecuentemente con infección del sistema nervioso central, presencia de fiebre y petequias para descartar un cuadro por Neisseria, y en pacientes febriles que tuvieron contacto con pacientes con meningitis. Con respecto a los estudios imagenológicos tenemos algunas indicaciones, por ejemplo las indicaciones de una tomografía axial computarizada antes de la punción lumbar son alteración del estado de la conciencia, pacientes con inmunosupresión, papiledema, compromiso de un par craneal y sospecha de hipertensión endocraneal. Otras indicaciones son hallazgos neurológicos focales persistentes, persistencia de cultivo positivo, todos los recién nacidos y evidencia clínica de hipertensión endocraneal. Entre las contraindicaciones para la punción lumbar tenemos evidencia de aumento de la presión intracraneal. Esta se sospecha por la presencia de cefalea, émesis, fontanela prominente, parálisis del nervio motor ocular común o motor ocular externo, hipertensión con bradicardia, apnea o hiperventilación, postura de descerebración, estupor, coma o signos de herniación. Otras contraindicaciones son compromiso cardiopulmonar grave o pacientes en los que la posición para la punción lumbar comprometa en mayor grado la función cardiopulmonar, infección de la piel en la zona de punción lumbar y trombocitopenia, aunque esta es una contraindicación relativa. Si se difiere la punción lumbar, debe iniciarse tratamiento antibiótico empírico. Se debe realizar hemocultivo a todos los pacientes con síntomas meningios. La elevación de la proteína C reactiva, la BCG, la procalcitonina pueden verse tanto en meningitis bacteriana como vírica y no deben usarse rutinariamente para determinar qué pacientes deben recibir antibióticos. Aquí tenemos un cuadro donde nos muestra los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo. Lo normal es que este tenga una apariencia transparente, que la presión sea de menor a 28 centímetros de agua, que haya menos de 5 leucocitos por milímetro cúbico, proteínas de 20 a 45 miligramos por decilitro, glucosa más de 50 miligramos por decilitro. Podemos observar que en la meningitis bacteriana aguda, la apariencia del líquido cefalorraquídeo va a ser turbio, purulento, la presión va a estar generalmente elevada, los leucocitos van a estar entre 100 a 10.000 o más, generalmente 300 a 2.000, y predominan los polimorfonucleares. Las proteínas van a estar en un rango generalmente de 100 a 500 y la glucosa va a estar disminuida generalmente, menos de 40 o menos del 50% de la glucosa sérica. En la meningitis bacteriana aguda, los microorganismos son detectables en gram y aislados en cultivo. Con respecto a la meningitis vírica, tenemos que la apariencia del líquido cefalorraquídeo va a ser transparente, la presión puede estar normal o ligeramente elevada. Con respecto a los leucocitos, es raro más de 1000 células. En las proteínas generalmente van de 50 a 200. La glucosa puede estar normal o puede estar disminuida a menos de 40 en algunas infecciones víricas, sobre todo en la parotiditis, de un 15 a 20% de los casos. Aquí tenemos una escala que nos permite hacer diagnóstico diferencial entre una meningitis bacteriana y una meningitis vírica. Se llama escala de Boyer. Y dependiendo de los diferentes signos y síntomas vamos a tener una puntuación y de acuerdo a esta puntuación vamos a tratar a nuestro paciente con antibióticos o no. Si tenemos un puntaje más de 5 es una alta probabilidad de que la meningitis sea bacteriana y hay que iniciar inmediatamente con los antibióticos. De 3 a 4 probablemente sea meningitis bacteriana. Se puede iniciar inmediatamente con antibióticos o si el paciente está en buen estado general se puede esperar a los resultados microbiológicos. Y un puntaje de 0 a 2 hay baja probabilidad de que la meningitis sea bacteriana y no se indique el tratamiento antibiótico. Con respecto a las complicaciones, tenemos complicaciones inmediatas que se pueden presentar de 48 a 72 horas e incluye edema cerebral, hipertensión endocraneal, infarto cerebral, hemorragia intracraneana, estatus epiléptico, coagulación intravascular diseminada, shock séptico y síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entre las complicaciones inmediatas tenemos ventriculitis, hidrocefalias, higroma subdural, absceso cerebral, empiema subdural y empiema epidural. En las tardías podemos tener hipoacusia, trastornos motores, hemiplegia, retardo cognitivo, trastornos de conducta y trastornos de aprendizaje. Tenemos algunos criterios de ingreso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entre los criterios está shock,
con hipotensión, oliguria, hipoperfusión capilar, taquicardia, acidosis metabólica, púrpura o datos analíticos de coagulación intravascular diseminada, focalidad neurológica, crisis convulsivas, signos de aumento de la presión intracraneal, entre ellos bradicardia, hipertensión, cefalea intensa, obnubilación o coma e hiponatremia severa. En caso de meningitis bacteriana, la terapia consiste en antibiótico-terapia y medidas de sostén. Entre las medidas de sostén tenemos la hidratación, en caso de convulsiones utilizamos diazepam, manejo del edema cerebral, el uso de esteroides. También podemos colocar la cabeza de 30 a 45 grados, recordando que tiene hipertensión intracraneal, medición del perímetro cefálico. Con respecto a la antibiótico-terapia, va a depender del grupo etario y los patógenos probables. En caso de un neonato, donde el patógeno probable sea Streptococcus del grupo B, Escherichia coli y otras enterobacterias, el tratamiento de elección va a ser cefotaxima más ampicilina. Si el paciente tiene de 1 a 3 meses y el patógeno probable es Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza del tipo B, el diagnóstico de elección va a ser cefotaxima o ceftriaxona más ampicilina y alternativas ampicilina más cloranfenicol. Si es un paciente de 3 meses a 5 años y el patógeno probable es Streptococcus pneumoniae o Neisseria meningitis o Haemophilus influenzae del grupo B, el tratamiento de elección es cefotaxime o ceftriaxona, alternativa cefepime. Mayor de 5 años, cefotaxime o ceftriaxona, alternativa cefepime. Aquí tenemos las dosis de cada tratamiento. En el caso de ampicilina vamos a dar de 200 a 400 miligramos por kilo por día, 4 veces al día. Cefotaxime, 200 a 300 miligramos por kilo día, 4 veces al día. Cefepime, de 100 a 150 miligramos por kilo por día, 3 veces al día. Ceftriaxona, de 100 a 150 miligramos por kilo por día, 2 veces al día. Cloranfenicol, 100 miligramos por kilo por día, 4 veces al día. Vancomicina, de 40 a 60 miligramos por kilo por día, 4 veces al día. Gentamicina, de 5 a 7.5 miligramos por kilo por día, 2 veces al día. Y amicacina, 15 miligramos por kilo por día, 2 veces al día. Aquí tenemos un cuadro de la terapia inicial en caso de meningitis vírica. Si es en el caso del virus del herpes simple, el fármaco a utilizar va a ser aciclovir en dosis de 20 miligramos por kilo cada 8 horas en menores de 12 años y 10 miligramos por kilo cada 8 horas en mayores de 12 años, con una duración de 21 días, administrado vía endovenosa. En caso de virus varicela zoster, también vamos a usar aciclovir de 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas, con una duración de 14 días vía endovenosa. Y en el caso de citomegalovirus vamos a usar ganciclovir 5 miligramos por kilo cada 12 horas de 14 a 21 días vía endovenosa. Además del tratamiento antiviral, recordar medidas generales como reposo en cama, abundante líquido, uso de analgésicos, corticosteroides y en caso de convulsiones, anticonvulsivantes. Para continuar con el tema de hoy, les vamos a hablar sobre la encefalitis. La encefalitis es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central que está asociado a una evidencia clínica de una disfunción neurológica debido a múltiples agentes etiológicos, fundamentalmente virus. La contigüidad de las estructuras del sistema nervioso central hace que se presenten cuadros mixtos, de modo que la infección suele afectar al cerebro y a estructuras próximas al mismo como las meninges, que es lo que conocemos como meningoencefalitis, pudiendo en otros casos también afectar exclusivamente al cerebro, que sería una encefalitis pura, a la médula espinal, que es la mielitis o encefalomielitis, pero también puede afectar tanto al encéfalo como la médula y a los nervios periféricos, que es lo que conocemos como encefalomieloradiculitis. Dentro de la morbimortalidad, tenemos que la incidencia de la encefalitis en la población general es de 0.3 a 0.5 por cada 100.000 habitantes. En la infancia, la incidencia es más alta, unos 5 a 10 casos por cada 100.000 niños, alcanzando así en el primer año de vida hasta 17 casos por cada 100.000 niños. Actualmente la incidencia ha disminuido debido a la vacunación infantil sistemática frente al sarampión, rubiola, parotiditis y polio,
así como frente a otras infecciones como la producida por el virus de la varicela zóster y el de la gripe. En el mejor control sanitario y medioambiental de los vectores transmisores de organismos etiológicos implicados en esta enfermedad y el de otras infecciones como la producida por el virus de la inmunodeficiencia humana, también ha hecho disminuir su incidencia. Desde el punto de vista epidemiológico, hay que tener en cuenta que muchas encefalitis son estacionales, como las producidas por enterovirus, más frecuentes a finales de verano y otoño y con una incidencia mayor en menores de 15 años. Con respecto a las causas de la encefalitis, tenemos que hasta en un 50% de los casos no se le encuentra la causa. En nuestro medio, la causa más frecuente son las infecciones, en concreto las producidas por los virus. El virus del herpes simple es la causa más frecuente de encefalitis grave esporádica en todos los grupos de edad. En niños es más frecuente por la primoinfección. Tenemos que el virus del herpes simple tipo 1 es más frecuente en niños, pero el tipo 2 es más frecuente en neonatos. También tenemos los citomegalovirus por inmunosupresión, virus del herpes simple tipo 6 por el trasplante de progenitores hematopoyéticos. La encefalitis herpética es una enfermedad poco frecuente, secundaria a la infección del sistema nervioso central por virus del herpes simple, y va a dar lugar a una encefalitis necrotizante aguda. Existen casos de pacientes en que tras un ciclo de aciclovir presentan recaídas, con aumento de la replicación viral, y también existen casos de asociación familiar de encefalitis. La encefalitis por herpes simple es poco frecuente en la población general, con una incidencia de 1 a 4 casos por cada 100.000 habitantes por año. Su distribución es bimodal, sucediendo en un tercio de los casos por debajo de los 20 años y un 50% por encima de los 50 años. Esta distribución se debe a una primera etapa en la que los casos suceden como consecuencia de la primoinfección y en la segunda etapa en donde son debidos a una reactivación. Dada la mayor morbilidad y mortalidad de este cuadro y la disponibilidad de un tratamiento etiológico que mejora el pronóstico, ante una encefalitis aguda en el niño mayor de 6 meses y en el adulto debe descartarse esta etiología. Otra causa son los enterovirus. Ellos representan la causa más frecuente de meningitis aséptica, con un 10 a 20% de los casos en niños. El parechovirus es típico en menores de 2 años. El enterovirus A71 puede producir un cuadro grave de rombencefalitis en brotes epidémicos. Tenemos también los arbovirus, como los artrópodos. Ellos son el virus de la Toscana en el Mediterráneo, West Nile, encefalitis japonesa. Virus respiratorios también pueden causarlo, como la influenza, coronavirus, parainfluenza, adenovirus. Los virus exantemáticos como el sarampión, la rubiola, la parotiditis, el virus de la varicela zóster. Las bacterias, ellos son una causa rara de encefalitis, pero pueden provocarla, como el micoplasma, bartonella, listeria, tuberculosis, rickettsia, clamidia y borrelia. Los parásitos y hongo también son raros, pero se presentan en inmunodeprimidos. Por otro lado, en los últimos años se ha observado un aumento de los casos de etiología autoinmune, presentándose la encefalitis diseminada aguda. Esta constituye una causa frecuente en la infancia, hasta de un 15% de las encefalitis. Se trata de una enfermedad desmielinizante multifocal de curso monofásico, desencadenada habitualmente por infecciones, aunque también se ha descrito tras la vacunación, o sin causa desencadenante identificable. Suele aparecer una semana después de la infección, de forma subaguda y con fiebre ausente en el momento de la presentación. La edad de mayor afectación es en los niños entre 5 y 6 años y excepcionalmente puede originarse tras la vacunación, habiendo sido documentada con casi todas las vacunas, pero siendo más frecuente después de la triple vírica y pudiéndose desarrollar hasta 3 meses después de la inmunización. La incidencia en estos casos es de 1 a 2 por cada millón de habitantes. También se puede presentar encefalitis mediada por anticuerpos, en la cual se presentan los autoanticuerpos contra el receptor de N-metil de aspartato. Este debe considerarse en niños y adolescentes con manifestaciones psiquiátricas,
movimientos anormales, convulsiones o inestabilidad autonómica. En algunas ocasiones se trata de un síndrome paraneoplásico asociado al teratoma ovárico. Por eso es necesario realizar una resonancia magnética abdominopélvica en niñas. Y por último, tenemos a los autoanticuerpos antivoltaje de canal de potasio. Aquí se suele producir una encefalitis límbica en el hipocampo y amígdala con alteraciones de la memoria y de las emociones. Buenos días, mi nombre es Bismaria Ortega y comienzo hablándoles acerca de la clínica de la encefalitis. Generalmente, esta suele cursar con alteración del nivel de conciencia y fiebre. Aunque el inicio puede ser brusco en forma de crisis convulsiva, suele presentarse tras un periodo de 24 a 72 horas de síntomas inespecíficos pseudogripales, como malestar, mialgia, cefaleas y vómitos, seguidos de alteración progresiva del comportamiento, por ejemplo, irritabilidad, agresividad, agitación, alteración del lenguaje, o alteración del nivel de conciencia con o sin afectación neurológica focal o signos de hipertensión intracraneal. Pueden aparecer también convulsiones hasta en un 50% de los casos. En cuanto al diagnóstico diferencial, en la siguiente tabla podemos observar las situaciones clínicas que pueden simular una encefalitis. Encefalopatía tóxica en primer lugar por Shigella, tosferina, Campylobacter, Salmonella, Bartonella, entre otros. Errores congénitos del metabolismo, vasculitis del sistema nervioso central y otras alteraciones del sistema nervioso central, como tumores, hemorragias, pseudotumores, trombosis intracraneales y migraña. A continuación voy a explicar el diagnóstico, conducta y tratamiento con dos esquemas. Sin embargo, toda la explicación se va a encontrar dentro de las diapositivas que vamos a enviar aparte del video. Sospechamos de encefalitis en todo paciente con alteración del nivel de conciencia, alteración del comportamiento y fiebre. Es necesario valorar desde el inicio el ingreso a unidad de cuidados intensivos, estabilizar al paciente con las medidas ABC y administrar oxigenoterapia si se precisa. Realizar intubación si el Glasgow es menor o igual a 8 puntos o hay compromiso de la vía aérea. Administrar soluciones fisiológicas a 20 ml por kilogramo si hay signos de hipovolemia o shock. Manejar las complicaciones digestivas como hemorragias, manejar las alteraciones hidroelectrolíticas. En la fase aguda es importante considerar que puede requerirse tratamiento anticonvulsivante y tratamiento de la hipertensión craneal. Entonces, procedemos en primer lugar a realizar la anamnesis detallada, haciendo énfasis en antecedentes de fiebre, traumatismos o convulsiones. En segundo lugar, realizamos exploración física completa y neurológica. La exploración neurológica debe ser exhaustiva, valorando estado de conciencia mediante la escala de Glasgow, alteraciones motoras o sensitivas y de los pares craneales, movimientos anormales, debiéndose realizar reevaluaciones periódicas. En tercer lugar, las pruebas iniciales de urgencia que se deben realizar son analítica sanguínea completa y hemocultivo, hemograma, bioquímica, incluyendo glucemia, PCR, función renal y hepática, coagulación, gasometría venosa y, en las pruebas de segundo nivel, serología en sangre y cultivos. En los resultados de estos análisis podemos evidenciar hemograma normal o con discreta leucocitosis, reactantes de fase aguda negativos o discretamente aumentados y el resto normal. Neuroimagen más punción lumbar. La neuroimagen de elección es la radiografía. Esta puede aparecer normal o con edema cerebral. En encefalitis herpética pueden haber focos hemorrágicos o hipodensidades en zona frontotemporal. En enterovirus A71 pueden aparecer lesiones hiperintensas en mesencéfalo, protuberancia y médula. Las técnicas de PCR en líquido cefalorraquídeo son las técnicas de elección para realizar el diagnóstico etiológico de la encefalitis, teniendo una alta sensibilidad mayor al 95% y especificidad del 100%, pudiéndose amplificar el genoma de enterovirus, virus del grupo herpes y algunos arbovirus, así como otros microorganismos como Bartonella, Mycoplasma, VIH. Las características que podemos evidenciar en este líquido cefalorraquídeo son leucorraquia leve a moderada a predominio de linfocitos, excepto en las primeras 24 a 48 horas. Importante recordar que su ausencia no lo excluye, sobre todo de forma precoz o en inmunodeprimidos. Hematíes normalmente ausentes, glucorraquia normal o con disminución leve,
proteinorraquia normal o discretamente elevada. Los resultados en un alto porcentaje de los casos pueden ser normales. Hay que repetir la punción lumbar si los resultados están normales al inicio del cuadro, con empeoramiento clínico, ausencia de mejoría o de respuesta al tratamiento. Como sexto paso dentro de este esquema tenemos iniciar tratamiento empírico con aciclovir, ante todo encefalitis de causa no filiada tan pronto como sea posible hasta tener los resultados de pruebas complementarias. El aciclovir es el único fármaco que ha demostrado eficacia para mejorar el pronóstico de encefalitis de virus del grupo herpes y con frecuencia se inicia de forma empírica en este tipo de cuadros. También la encefalitis por varicela debe tratarse siendo aciclovir el fármaco de elección y como alternativa. El aciclovir presenta eliminación renal, por lo que es importante la hidratación abundante para evitar la cristalización, así como evitar otros medicamentos nefrotóxicos al mismo tiempo. Continuando con el esquema, vemos que en el paso número 7 tenemos valorar antibioticoterapia empírica si no se puede descartar causa bacteriana o meningoencefalitis. Esto es porque en ocasiones existe solapamiento clínico entre encefalitis, meningitis y shock séptico. En estos casos es importante añadir tratamiento con cefotaxime o ceftriaxona o en todo caso vancomicina. Si los exámenes sugieren encefalitis vírica o por virus del herpes, se completa estudio con radiografía y electroencefalograma y se continúa con el tratamiento con aciclovir intravenoso. Entonces, evaluamos si el paciente se encuentra inmunosuprimido o en edad de 3 meses a 12 años. Si es así, continuamos con aciclovir intravenoso 21 días. Si no es así, lo continuamos por 14 días. Y repetimos prueba lumbar si el PCR para el virus del herpes en líquido cefalorraquídeo se encuentra positivo. Entonces, ¿cuándo deberíamos suspender el tratamiento con aciclovir? Cuando se sospecha de otro diagnóstico, cuando la PCR para el virus del herpes en líquido cefalorraquídeo se encuentra negativa y esta fue una prueba obtenida mayor a 12 horas de inicio de la clínica, pero dentro de los primeros 7 a 10 días. Cuando hay baja sospecha como recuperación rápida de la clínica con nivel de conciencia normal, neuroimagen normal, menos de 5 células en líquido cefalorraquídeo y electroencefalograma normal. No se debe suspender el tratamiento con aciclovir si la PCR es negativa, pero hay otras características presentes. Y es importante tomar en cuenta que existen falsos negativos de PCR para el virus del herpes en los primeros 3 días del inicio del cuadro. En estos pacientes puede repetirse la prueba lumbar y si es negativa otra vez, pero sigue la sospecha clínica, se continúa con el tratamiento hasta al menos 10 días. Entonces, al finalizar los 14 a 21 días de tratamiento, para asegurar que la PCR del virus del herpes es negativa, esto es también según la evolución clínica, se repite la punción lumbar. Si la PCR para el virus del herpes está negativa, se suspende aciclovir. Y si por el contrario se encuentra positiva, se continúa 7 días más de aciclovir. El pronóstico es variable según la causa y la clínica inicial. En encefalitis por herpes, esta tiene mal pronóstico, la mortalidad es del 9%, tiene tasas de secuelas moderadas graves de hasta el 40-60% y una mortalidad sin tratamiento aproximadamente del 70%. En las encefalitis por enterovirus, a comparación con las del virus del herpes, son de pronóstico favorable, tiene escasa mortalidad y deja secuelas en menos del 10% de los casos. En las encefalitis autoinmunes o postinfecciosas son de buen pronóstico, tienen resolución en el 57-94% de los casos y la mortalidad es rara. Sin embargo, tenemos que estar atentos a los signos de mal pronóstico en encefalitis y estos son edad menor a 3 años, Glasgow menor a 6 al ingreso, estado de mal convulsivo, infección por el virus del herpes o micoplasma neumonía y signos de disfunción del tronco. Buenas tardes, proseguimos ahora mi persona Paola Padrino y mi compañera Noeli Núñez a hablarles acerca de poliomielitis y polirradiculoneuritis. Con respecto a la clasificación taxonómica de la enfermedad, pertenece a virus de ARN monocatenario positivo, familia Picornaviridae, género enterovirus, especie poliovirus y tiene 3 serotipos. La poliomielitis es una infección causada por un miembro del género enterovirus conocido como poliovirus. Estos se diseminan desde el aparato digestivo hasta el sistema nervioso central, donde pueden causar meningitis aséptica y poliomielitis.
Este grupo de virus ARN prefiere el tracto gastrointestinal e infecta y causa enfermedad solo en los seres humanos. Los 3 serotipos son extremadamente virulentos y producen los mismos síntomas de la enfermedad. El serotipo 1 es la forma más común y está más estrechamente relacionado con la parálisis causada por la poliomielitis. Estos virus son extraordinariamente resistentes y conservan su infectividad durante varios días a temperatura ambiente. Con respecto a la historia, es una enfermedad conocida antes de la era cristiana. En 1840, Hein define la entidad clínica. En 1955, Salk crea la vacuna parenteral. En 1964, Sabin crea la vacuna oral. Y en el 2019, la Organización Mundial de la Salud confirmó la erradicación en todo el mundo de la polio tipo 3. La OMS empezó su campaña para erradicar la poliomielitis en el año 1988. En esta época seguía siendo endémica en todo el mundo y de hecho en aquel año hubo 350.000 infectados. La OMS declara que una zona está libre de una enfermedad cuando transcurren 3 años sin que se dé ningún caso. En el año 1994 la OMS consideró a la región de América libre de polio. En el año 2000 lo hizo con la región del Pacífico. En junio del 2002 declaró a Europa libre de polio. Esto se consideró el mayor logro del nuevo milenio en materia de salud pública. Durante el año 2005 solamente 1.880 personas en el mundo contrajeron la enfermedad y en el 2019 la OMS confirmó que ha sido erradicada la polio tipo 3 en todo el mundo. El resultado más devastador de la infección por poliovirus es la parálisis, pero entre el 90 y el 95% de las infecciones son asintomáticas. A pesar de la ausencia de síntomas, las infecciones asintomáticas inducen inmunidad protectora. En alrededor del 5% de todas las infecciones se produce la enfermedad con signos clínicos, pero no paralítica, y la forma paralítica aparece alrededor de 1 a cada 1.000 lactantes y de 1 a cada 100 adolescentes infectados. Antes de la introducción de la vacuna universal en los países industrializados, las epidemias de poliomielitis paralítica se observaban sobre todo en adolescentes. Por el contrario, en los países en vías de desarrollo con malas condiciones sanitarias, la infección en una época más temprana de la vida produce parálisis infantil. La mejora de las condiciones sanitarias explica la erradicación casi total de la polio en Estados Unidos al principio de la década de los 60, cuando solo alrededor del 65% de la población estaba inmunizada con la vacuna Salk, lo que contribuyó a la desaparición de poliovirus de tipo salvaje circulante en Estados Unidos y en Europa. En la transmisión, el ser humano es el único reservorio conocido de los poliovirus, que se diseminan vía fecal-oral. Se han aislado poliovirus en las heces desde hace más de 2 semanas antes de la parálisis hasta varias semanas después del comienzo de los síntomas. En la patogenia tenemos que se produce una afección tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. El virus se replica en el sistema nervioso y afecta en particular a las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. El virus entra por la parte gastrointestinal alta, se multiplica en las células gastrointestinales durante una semana, se extiende a las amígdalas, a las placas de Peyer, a los ganglios cervicales y ganglios mesentéricos. Pasa al torrente sanguíneo donde hará su primera viremia, hace su primera viremia al cabo de 2-3 días, el virus coloniza múltiples sitios como lo son el hígado, el vaso, el sistema retículo endotelial y ya aquí el paciente se prepara para su segunda viremia. Hace sus anticuerpos neutralizantes, el virus viaja hasta el sistema nervioso central produciendo una encefalitis, hay un polio vulvar, hay un polio medular. Es probable que los poliovirus de tipo salvaje accedan al sistema nervioso central por medio de los nervios periféricos. Las cepas de los poliovirus vacunales no se replican en el sistema nervioso central, lo que explica la seguridad de la vacuna atenuada, que es la vacuna oral de Sabin. Se conoce el mecanismo exacto de entrada en el sistema nervioso central. Sin embargo, una vez en el virus puede distribuirse a través de rutas neuronales y es capaz de afectar diferentes puntos del sistema nervioso central. El efecto más intenso sobre las neuronas motoras y vegetativas y se correlaciona con las manifestaciones clínicas. La inmunidad es específica, quiere decir que si padecieron poliomielitis por el serotipo 1 quedan inmunizados por ese serotipo.
En los pacientes que son lactantes, estos adquieren la inmunidad vía transplacentaria. Esta desaparece a velocidad variable durante los primeros 4 o 6 meses de vida. Es probable que la inmunidad sea activa durante toda la vida ante una infección natural, pero protege solo contra el serotipo causante de la infección, de modo que puede haber otras infecciones por otros serotipos. Los anticuerpos neutralizantes frente a los poliovirus aparecen varios días después de la exposición, como resultado de la replicación del virus en las amígdalas, sistema digestivo y tejidos linfáticos profundos. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la poliomielitis, estas varían, pero hay 2 patrones básicos que son la enfermedad menor y la enfermedad mayor. La enfermedad menor, también llamada como abortiva, es la responsable del 80 al 90% de las infecciones. Es leve y no afecta el sistema nervioso central. Los síntomas son fiebre discreta, malestar general, cefalea, vómitos, puede cursar como una simple faringitis y su recuperación es rápida, de 24 a 72 horas. La enfermedad mayor se divide en paralítica y no paralítica. La no paralítica va a cursar con fiebre, cefalea intensa, rigidez de nuca, dolor muscular profundo, hiperestesias y parestesias. Si esta enfermedad sigue evolucionando, vamos a ver su forma paralítica, la cual cursa con pérdida de los reflejos tendinosos, hipotonía que progresa a parálisis y podemos ver disfagia. Para el diagnóstico de esta patología, debemos considerarla en cualquier niño no vacunado o vacunado, pero de forma incompleta, que tenga clínica de parálisis flácida aguda. Existen otras entidades que de igual manera cursan con parálisis flácida, con las que debemos hacer diagnóstico diferencial, como son el síndrome de Guillain-Barré y mielitis transversa. Comenzando con la poliomielitis, tenemos que esta va a presentar fiebre al inicio de la parálisis, las mialgias van a ser severas. Lo característico de la parálisis es que va a ser flácida, asimétrica, afectando principalmente a los miembros inferiores, va a tener predominio de los grupos musculares proximales. La progresión de esta parálisis es de 3 a 4 días. La sensibilidad no se va a ver afectada. Los reflejos tendinosos se van a ir disminuyendo progresivamente hasta quedar ausentes y suele acompañarse de disfunción intestinal y vesical que va desde una simple incontinencia hasta parálisis. En cuanto al estudio del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver pleocitosis linfocitaria, glucorraquia normal y las proteínas se van a encontrar ligeramente elevadas. El paciente infectado con este virus va a eliminarlo a través de las heces durante aproximadamente 3 meses. Por lo tanto, la OMS recomienda hacer el diagnóstico mediante el aislamiento del virus en heces. Las concentraciones de poliovirus van a ser elevadas en la primera semana después del comienzo de la parálisis y se pueden aislar en el 80 al 90% de los casos agudos. El síndrome del Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía aguda que es confundida a menudo con la poliomielitis. En este síndrome hay daño de la vaina de mielina que recubre los nervios y la velocidad de conducción en los nódulos de Ranvier no es saltatoria. La velocidad del impulso se ve disminuida, es muy lenta y por lo tanto se evidencia la flacidez. Este síndrome está asociado al virus del Epstein-Barr y citomegalovirus. Inicia entre 5 días a 3 semanas después de un trastorno infeccioso viral o una vacunación. El paciente comienza a tener paresia sin fiebre, pero sí debe tener un antecedente febril de hace 2 a 3 semanas. Las mialgias se encuentran en grado variable. Las características de la parálisis es que esta es flácida, simétrica, ascendente, con predominio de grupos musculares distales. La progresión es de 2 semanas. La sensibilidad se encuentra afectada en el 70% de los casos. Los reflejos tendinosos se van a encontrar abolidos. El control de los esfínteres se encuentra preservado.
y si realizan una punción lumbar encontraremos en el líquido cefalorraquídeo una celularidad normal y las proteínas se van a encontrar muy elevadas. La mielitis transversa es un trastorno neurológico causado por la inflamación de la sustancia gris y blanca de un segmento de la médula espinal, que ocasiona trastornos sensitivos y motores en grado y duración variable. Las causas todavía no están claras. Se habla de etiología idiopática, trastornos autoinmunes o infecciones virales, por lo que la fiebre al inicio de la parálisis puede o no estar presente, las mialgias ausentes, sin embargo puede haber dolor lumbar al comienzo de la enfermedad. La característica de la parálisis es que es flácida, simétrica y ascendente, de progresión rápida, la sensibilidad se va a ver alterada, los reflejos tendinosos van a estar ausentes, y va a haber pérdida del control de los esfínteres. Con respecto al estudio del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver una pleocitosis linfocitaria y proteínas moderadamente elevadas. Para el diagnóstico de mielitis transversa también se puede hacer una resonancia magnética en donde se va a observar la inflamación de la médula de los segmentos lumbares hacia abajo. En cuanto al tratamiento y el pronóstico de estas enfermedades, vamos a tener que el pronóstico de la poliomielitis, en cuanto a la enfermedad menor y la no paralítica, la recuperación es completa. En la enfermedad paralítica, la recuperación más importante de la función muscular se produce en los primeros 6 meses. El 25% de los pacientes va a tener una incapacidad permanente grave. El otro 25% incapacidad leve y el resto, el 50%, sin parálisis residuales. La mortalidad es del 1 al 4%. En cuanto al tratamiento de la poliomielitis, tenemos que la enfermedad menor y la no paralítica leve solo necesitan reposo en cama por varios días y tratamiento sintomático con analgésicos y antipiréticos. La enfermedad paralítica sí requiere hospitalización, reposo en cama con estribos para prevenir la caída del pie. Para el tratamiento de las mialgias se puede colocar compresas calientes y húmedas por 20 minutos cada 2 a 4 horas. Debe haber una alineación corporal correcta y cambios de postura cada 3 a 6 horas. Si hay parálisis de los músculos respiratorios, a menudo se requiere de intubación o traqueostomía. Para la retención urinaria se indica betanecol 0.6 mg por kilogramo por dosis vía subcutánea, fraccionados cada 6 a 8 horas. Continuando con el síndrome del Guillain-Barré, tenemos que el pronóstico generalmente hay mejoría en un periodo de 6 meses a 1 año en el 80% de los pacientes. Del 10 al 20% presentan recidivas y pueden entrar en un estado crónico. La letalidad de este síndrome es del 5 al 10%. En el tratamiento vamos a tener cuidados generales que van a incluir mantenimiento de las funciones vitales, vías aéreas permeables, ingesta de líquidos adecuadas, evitar la inmovilización. Se va a requerir la administración de heparina para la prevención de las trombosis venosas profundas, plasmaféresis, administración de inmunoglobulinas y en cuanto a los esteroides, estos empeoran el pronóstico de la enfermedad aguda. Por lo tanto, solo se va a administrar en los cuadros crónicos. En la mielitis transversa, el pronóstico generalmente es desalentador. La recuperación es variable aproximadamente entre 3 meses a 2 años. Muchos pacientes quedan con secuelas permanentes con disfunción vesical e intestinal. Sin embargo, otros pacientes no muestran signos de recuperación. La fisioterapia es útil para recuperar la fuerza en las extremidades inferiores. De acuerdo al tratamiento, va a ser dirigido a cuidados vesicales y fisioterapia.
La poliomielitis es una enfermedad prevenible a través de la vacunación e inmunización activa de todos los lactantes y los niños. Existen dos tipos de la vacuna. La vacuna para poliomielitis sal inactivada, que es administrada en una serie de inyecciones vía intramuscular, y la vacuna oral a base de virus vivos atenuados de Sabin. Ambas vacunas son válidas y tienen una gran cobertura. Recordemos que el esquema de vacunación de la poliomielitis consta de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses y posteriormente 2 dosis de refuerzo, la primera entre los 15 a los 18 meses y la segunda entre los 4 a 6 años. La vacuna de polio oral está contraindicada en pacientes inmunocomprometidos.